Sus clases, por favor, y recuerden, los que tenían clase con mi esposa no van a tener clase porque pues mi familia no vino. Tengo mi hija con dengue, mi madre está, quién sabe qué tiene. Tenemos que hacerle estudios médicos de sangre el día de mañana, entonces para que estén en oración por mi mamá. Obviamente tiene algún tipo de infección porque tiene fiebre, entonces pues no sabemos. Entonces con mi mamá todo es más delicado, entonces con ella oren por sus estudios. Con Jessen, obviamente, pues, por el dengue. Si usted ha padecido dengue, ya sabe que no hay nada que se pueda hacer más que tomar y tomar paracetamol y tratar de bajarte la fiebre con agua. Entonces oren por ella, y también por mi esposa Elvira, que también tiene un resfriado. Bueno, pero por eso los niños de la clase de mi esposa no tienen clase. ¿Bien? Todo eso para decir eso. Bien, vamos a comenzar. Ay, acá estoy. Vamos a comenzar el estudio de esta tarde. Tenemos un montón de cosas que tenemos que ver. Espero que esto sea claro. Voy a estar utilizando el pizarrón porque, a ver, ¿dónde quedó el otro de estos? No. Bueno, había otro, no importa. Bien. Otro negro, que es el que estaba usando, no importa. Bien, entonces vamos a comenzar. Decidí hacerlo de esta manera para poder estar escribiendo y también pensar, porque me ayuda a pensar, estarlo escribiendo. Entonces, como dijimos es una introducción, no es un sermón expositivo, no estén esperando tal cosa, porque eso no es lo que vamos a ver hoy. Vamos a eventualmente, después de espero que no pase de 2 domingos de introducción al libro, ya comenzaremos con el estudio de forma exegética. La razón de esto es porque el libro de Apocalipsis, mucha gente se les hace muy difícil. Dice, es que es imposible entender el libro de Apocalipsis, es tan difícil, no tiene ni pies ni cabeza y no le encuentro forma, es difícil entender el libro de Apocalipsis. Pero la realidad es que no es tan difícil cuando ya entiendes el esquema y el bosquejo del libro y cómo es que está estructurado. Si no entiendes cómo está estructurado el libro de Apocalipsis, nunca le vas a entender y vas a terminar como todos los demás. Es una locura, está tan difícil, no le entiendo. Dios le dijo a Juan, como leímos hace unos momentos en la lectura bíblica en Apocalipsis capítulo 22, versículo 10, que no sellara las palabras de este libro. Es decir, que es un libro abierto para que todo mundo lo entienda. A diferencia de Daniel, en Daniel Dios le dijo a Daniel que sellara el libro de Daniel. Entonces por años, por siglos, nadie podía entender realmente mucho de lo que estaba pasando con Daniel porque el libro estaba sellado. En el caso de Apocalipsis, como leímos en el 22:10, no está cerrado. Es una Biblia, es un libro abierto, se puede entender. No lo vean como algo tan difícil. No está sellado el libro. De hecho, nosotros tenemos el título de este libro en español es Apocalipsis. Lo sacan del griego apokalupsis, que literalmente significa revelación. Entonces, si algo está revelado, implica que no está sellado, implica que está abierto e implica que podemos comprenderlo. ¿No es así? Claro. Vamos a empezar entonces con una oración y para poder empezar con esto. Vamos a orar. Señor Padre, le damos gracias por todo lo que nos ha dado. Señor, espero que, y sabemos que no nada más espero, no es nuestro deseo, sabemos que es su Espíritu Santo que mora en el corazón de cada uno de sus hijos. Señor, que es Él el que nos ilumina y nos revela las profundidades de su palabra. Y en esta ocasión, Señor, le estamos pidiendo que esto suceda en este momento, porque nuestros hermanos todos tenemos que aprender juntos acerca de este precioso libro escatológico, el único libro profético realmente del libro del Nuevo Testamento, que es Apocalipsis. Y a lo largo de todo esto, que dure, no sé, un par de años posiblemente este estudio, que Señor, usted siempre esté con nosotros revelándonos las profundidades de su palabra. Les damos por todo lo que nos ha dado, su salvación preciosa, por medio de Cristo Jesús, nuestro Salvador, y únicamente por medio de Él. Amén. Bien.
Aquí tengo garabatos y más garabatos y más garabatos. ¿Dónde estoy? Aquí estoy. Vamos a comenzar. Para la introducción, obviamente tenemos que hablar de muchas cosas. Primero, de la fecha cuando esta fue escrita. Por lo general, nosotros, sabemos que fue por la escritura, por autoría de Dios, del Espíritu Santo, por instrumentación, fue utilizado el apóstol a Juan, el discípulo amado, aunque eso llegó a estar en disputa a partir del tercer siglo. Cuando ya llegó el año 300 aproximadamente, se comenzó a debatir si realmente Juan el apóstol fue el escritor del libro del Apocalipsis o no, por medio de un hombre que se llamaba Dionisio, pero ahorita en unos momentos vamos a hablar más de eso. Bien, entonces Irineo fue discípulo de Policarpo. Policarpo fue discípulo de Juan el apóstol. Entonces estamos hablando de un cristiano de segunda generación. Irineo, alumno de Policarpo, quien fue alumno de Juan el apóstol. Bien, él ubica el libro en el año aproximadamente del año 96, durante el tiempo del reinado de Domiciano. Bien, hay mucho debate en cuestión a cuándo fue también desarrollado. Algunos piensan que fue más temprano, pero la realidad es que tuvo que haber sido aproximadamente esos años. Muchos lo creen por lo que dice Apocalipsis 17:10, lo pone más o menos en esa etapa. Ahora vamos a adelantarnos un poquito. Esto habla de 7 reyes, nos estamos adelantando muchísimo, pero nos vamos a ir a Apocalipsis capítulo 17 y vamos a leer versículo 10. Aquí habla de 7 reyes, y son 7 reyes, 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Bien, ese último que no ha venido, sabemos que es el anticristo, lo dice el versículo 11, la bestia que era y no es, y también el octavo, y es de entre los 7 y va a la perdición. En otras palabras, son 7 reyes y el octavo va a ser la bestia o el apocalipsis o el hombre de pecado. Entonces, por estos 7 que se mencionan, ahora entendamos que es durante el tiempo de Roma. Entonces muchas personas dicen, bueno, si estamos hablando de los 7 reyes terribles y horribles que hubo, que persiguieron a la iglesia primitiva durante el tiempo romano, entonces estamos hablando de Nerón, Calígula, Domiciano, de la época del año 96, Tito, Augusto, Tiberio y Claudio. Muchos así es como interpretan esos 7 y por lo tanto le ponen el año 96 aproximado por la mención, según ellos, de Apocalipsis 17:10, de enumerado dentro de los 7 a Domiciano. Y el octavo, como mencioné, sería el anticristo, como leímos en Apocalipsis 17:10. El número 7, ya mencioné los 7 reyes y esto nos dio también más o menos la fecha, pero el número 7 en Apocalipsis es preeminente. Sucede un total de 54 veces dentro del libro de Apocalipsis. Una y otra vez aparece el número 7. El número 7 en la palabra de Dios, en numerología, que es una de las materias bíblicas que existen, dentro de numerología significa completo o perfecto. Nuevamente, esto se menciona en 54 ocasiones dentro del libro, entre las cuales destacan, nada más vamos a ver muchos, no vamos a ver muchos, pero les voy a mencionar los más famosos, los más destacados. 7 iglesias, 7 bienaventuranzas. Bueno, de hecho vienen las bienaventuranzas primero, déjenme hacerlo en orden. 7 bienaventuranzas, 7 iglesias, 7 candeleros, 7 estrellas, 7 espíritus de Dios, 7 sellos, 7 copas, 7 ángeles con 7 trompetas, 7 truenos, 7 personajes, el dragón de 7 cabezas con 7 coronas, 7 reyes, que es el que acabamos de leer, la ciudad de los 7 montes,
La bestia del capítulo 13 con 7 cabezas, y básicamente esas son las más famosas, las más destacadas, aunque podamos seguir y seguir 54 veces el número 7, entonces aparece mucho. Esos son, entonces habla de completo o perfección el número 7. Va. Y eso, los 7, el grupo no lo tengo aquí todavía, pero lo vamos a ver. El número 7 es un mapa, nos ayuda a entenderlo. Por medio de 7 es que comprendemos cómo es que está estructurado el libro de Apocalipsis. Y ahorita en unos momentos, cuando lo dibuje aquí, espero escuchar un ¡oh! Como que se les prendió la luz y ¡eureka! Ok, es muy interesante eso. Bien, el escritor, Juan el apóstol, Juan el discípulo amado, vuelvo a repetir, no había disputa alguna acerca de quién fue el escritor del libro de Apocalipsis, sino hasta el tercer siglo. Bien, esto fue, como ya les mencioné, por un hombre llamado Dionisio de Alejandría. Él argumentaba 2 puntos en contra de la autoría o la escritura de Juan. Su primer punto es que estaba demasiado lleno de errores gramaticales en su escritura. Por lo tanto, no pudo haber sido Juan. Su segundo punto es que no se menciona como Juan el apóstol, sino como Juan el siervo. En primer lugar, para refutar esta idea, el Apocalipsis en su forma original sí en efecto tiene errores gramaticales. La razón de eso es porque se escribió en griego koiné. Recuerden, el griego koiné era el griego de la calle. Era como hablar cholo, ¿sí? Era el griego de la calle, estaba lleno de errores gramaticales, era para la población popular, la plebe, exactamente. Entonces no era un griego como en el libro de Lucas o en el libro de Hechos, como menciona el hermano, sí, que se llama griego ático, el cual era reservado específicamente para literatura verdaderamente formal, como lo es la Ilíada y Homero y todo eso, que fue en griego ático. Entonces, el Nuevo Testamento, en realidad, todo, salvo Lucas y Hebreos, y me parece que Hechos, todo fue en griego koiné, o griego de la calle, por lo tanto, los errores gramaticales. Segundo, no se menciona, él dijo, que como Juan el apóstol, sino como Juan el siervo. Bueno, esto es algo, recordemos que Juan en ninguno de sus libros se menciona a él mismo, pero aceptamos las 3 epístolas de Juan como él como escritor, y el evangelio de Juan también, y en ninguno de esos libros él dice que él era Juan el apóstol. Por lo tanto, esos argumentos de Dionisio no sirvieron. Ahora, la realidad es que previo a Dionisio, la autoría de Juan nunca estuvo en disputa. De hecho, Justino Mártir, Irineo, ya mencionado, Tertuliano, Apolonio, Teófilo, Hipólito, Clemente y Orígenes aceptaron la autoría de Juan. Y todos ellos fueron cristianos de las primeras generaciones de la iglesia primitiva. Por lo tanto, yo voy a tomar la opinión de ellos sobre la opinión de Dionisio, dándole la escritura a Juan. Bien, ahora sí, vamos a meternos en esto. Antes de ver esto. Para interpretar el libro de Apocalipsis, existen 4 formas de interpretación que son las más comunes. ¿Sí? Porque por eso mucha gente no lo entiende. No tiene pies y cabezas, no le entiende de Apocalipsis. ¿Okay? Porque lo están viendo en una de estas 4 formas. Vamos a verlo. Lo primero se llama el praeterista. El segundo es el histórico. El tercero viene siendo el idealista o espiritualizado, sería lo mismo. Y el otro, que es el que nosotros creemos, el futurista. Déjenme explicarles. El praeterista y el histórico, aunque tienen diferencias entre sus interpretaciones, básicamente ambos dicen que todo lo que viene en el libro de Apocalipsis ya es historia, ya pasó.
De hecho, el praeterismo considera que esto fue cumplido en el primer siglo de la iglesia. Es decir, que culminó hasta el año 100 y ahí terminó el libro de Apocalipsis y ya se hizo. Entonces, sabemos que es completamente incorrecto el praeterista. Los eventos del Apocalipsis no terminaron en el año 100. El historiador también más o menos es lo mismo, tienen algunas diferencias. Lo que viene siendo el tercer punto de vista es el idealista o espiritualización. En otras palabras, no toman la palabra de Dios o no toman por lo menos el libro de Apocalipsis como literal. Para ellos, no necesariamente incluso tiene algo que ver con el futuro, simplemente es su propia interpretación privada de cada uno de los objetos y cosas que suceden. Es como espiritualizar un periódico. Tú compras el periódico y dice el periódico asesinaron a 3 personas y tú lo lees y eso significa ¿qué? Asesinaron a 3 personas. Eso es la forma de ver literal el periódico o cualquier tipo de literatura. Lo que dice es lo que es. Bueno, el idealista o el espiritualista no hace eso. El espiritualista o el idealista ve el periódico y dice, murieron 3 personas, fueron asesinadas, y dicen, pues fueron 3 y el número 3 representa esto y esto y esto. Y fueron asesinados. Eso simboliza que no tenían pasta de dientes esa mañana. ¿Sí? O sea, es completamente ilógico y tonto porque están espiritualizando. En vez de leerlo y aceptarlo de forma literal como es, le cambian completamente el sentido y no es nada. ¿Okay? Esta es una forma muy común de estudiar el libro de Apocalipsis y por lo tanto la gente dice, no lo entiendo. Por último tenemos el futurista, que es el que nosotros creemos, que es decir, que las cosas que se encuentran, o la mayoría de las cosas, no todo, pero la mayoría de las cosas que se encuentran en Apocalipsis son por venir. Todavía no ha llegado. Este es el punto de vista futurista. Esto es lo que nosotros creemos. Bien, ahora después de haber explicado eso, ahora sí vámonos con esto. El bosquejo general del libro de Apocalipsis. Sabemos que tiene 22 capítulos. Entonces aquí es como lo divido en 3 grupos. Si se alcanza a ver, hermano, hay que mover eso. Ok, grupo 1 abarca del capítulo 1 al capítulo 5. Del 1 al 5 de Apocalipsis es el grupo 1. Y recuerden, mucha gente pierde de vista que en el Apocalipsis todo trata de Cristo. Si se enfocan en el 666, lo que significa el 666. O luego se enfocan en los 4 jinetes del Apocalipsis, los 4 jinetes. O se enfocan en el capítulo 12, la mujer y su hijo. Entonces, la gente se atora en diversos puntos de Apocalipsis y no ven que todo el libro de Apocalipsis tiene que ver con Cristo. Y vamos a hablar más de esto en semanas futuras. Entonces, todo el libro de Apocalipsis trata de una persona. Pasarán muchos eventos, habrá muchas cosas y muchas cosas involucradas en el libro, en estos 22 capítulos. Sin embargo, no podemos perder de vista a la persona de Cristo Jesús dentro de toda esta estructura para que parece una locura en Apocalipsis. Bien, entonces, del capítulo 1 al capítulo 5, yo estoy viendo en la Biblia a Cristo en el trono celestial. Desde el capítulo 1, si ustedes observan y leen, lo vamos a ver más detalle después, en futuras semanas. Desde el capítulo 1 vemos que Juan está en la isla de Patmos y él voltea en un momento y ve a Cristo Jesús y hace una descripción de Cristo Jesús y dice que él está dentro de los candeleros. Es decir, que él está viendo una visión de nuestro Señor Jesucristo en el trono, en el cielo. Por lo tanto, es esta sección, Cristo en trono celestial. El segundo grupo, que es el que donde todo mundo tiene dudas y donde todo mundo se hace bolas, es en este segundo grupo, que abarca del capítulo 6 al capítulo 20 del libro de Apocalipsis. Esto lo puse en rojo porque esta es la sección que habla de los 7 años de tribulación.
Este grupo 2 del capítulo 6 al 20, esa es la parte que habla de los 7 años de tribulación. Y ahí es donde todo el mundo se atora. Pero en esta sección, al final de estos capítulos, vemos a nuestro Señor Jesucristo tomando el trono de David su padre, sentándose, entrando por la puerta oriental, por el huerto de Getsemaní, y va a entrar, va a cruzar de donde hoy actualmente está el cementerio musulmán islámico, va a entrar por ese lado y va a entrar al santuario que todavía no ha sido edificado, pero va a ser edificado, el templo, ¿qué viene siendo el tercero? El cuarto templo, bueno, depende, técnicamente es el cuarto, porque si involucramos el tabernáculo sería el cuarto. Entonces, el cuarto templo que todavía no ha sido edificado, va a ser edificado, y Cristo Jesús va a entrar por la puerta oriental, y va a entrar y se va a sentar en el trono de David su padre, va a estar ahí. Por lo tanto, Cristo se va a sentar en su trono terrenal. Esto es al final de los 7 años de tribulación. Cristo en su trono terrenal. Vimos en el 1 al 5, Cristo en su trono celestial, Cristo en su trono terrenal. Y por último, Cristo en su nueva creación, que viene siendo capítulos 21 y 22, que es cielos nuevos, tierra nueva, donde Él reinará, donde Él será el sol, básicamente. Bien, pero esta sección del grupo 2, la razón por la que la gente se confunde es porque no comprenden que no es necesariamente cronológico. Sí es cronológico, pero tiene repetición. Explico, la gente comienza a leer capítulo 6, 7, 8, 9, 10, 11 y dicen hasta aquí todo bien, le entiendo. Y llegan al 12 y dicen ya no le entendí nada. Y siguen con el 13 y 14 y 15 y ya no hay comprensión. ¿Por qué? Porque no es cronológico. Es cronológico del 6 al 11. Del 12 al 20 también es cronológico, pero no va junto. Explico. Del 6 al 11 nosotros vemos completamente ahí los 7 años de tribulación. Y del 12 al 20 vemos exactamente lo mismo, los mismos 7 años. Es un paralelismo, podríamos decir, que del 6 al 11 y el 12 al 20 es el mismo espacio de tiempo. Es el mismo espacio de tiempo. Del 6 al 11 como del 12 al 20 es el mismo espacio de tiempo. Entonces yo no puedo leer cronológicamente del 6 hasta el 20 esperando que tenga un sentido. Más bien, tengo que leer del 6 al 11 y del 12 al 20, o podría leerlos de forma paralela, porque es un tiempo paralelo. Y el 6 al 11 es un resumen. El 6 al 11 es un resumen de los 7 años de tribulación. Mientras que el 12 al 22 da detalles mucho más específico a esos mismos 7 años. ¿Ok? Otra vez. Del 6 al 11 es un resumen de los 7 años de tribulación. El 12 al 20 da detalles adicionales que no fueron mencionados en esta primera sección, y aparte tiene muchos más detalles que le agregan. ¿Okay? Esto es muy parecido al libro de Génesis y en muchas otras partes de la Biblia, no nada más Génesis. En Génesis, por ejemplo, tenemos nosotros en el capítulo 1 dice que Dios creó al hombre y se acabó. Dios creó al hombre. Pero en el capítulo 3 volvemos a ver lo mismo, la creación del hombre, pero en el capítulo 3 lo vemos con mucho más detalle. Entonces hay mención o resumen en la primera parte y hay más detalle en la segunda parte, pero abarca lo mismo, va de forma paralela. ¿Okay? Entonces espero que entiendan los 3 grupos y que Cristo siempre está dentro de estos 3 tiempos, y cómo estudiar esta parte de los 7 años de tribulación.
Porque la gente, aquí es donde se atoran y dice, no comprendí. Entonces comprendan que del 6 al 11 es un resumen, del 12 al 20 es lo mismo, pero más explícito y agregándole mucho más detalle. Bien, vamos a continuar. Ok, 4, 5. Ahí voy, ténganme paciencia. Aquí voy a borrar todo esto, porque vamos a hacer, ya vimos el bosquejo general, ahora vamos a ver un bosquejo gráfico. Este fue el bosquejo general, ahora nos vamos a aventar el bosquejo gráfico. Esto les va a ayudar bastante, o por lo menos espero que les ayude. Si no les ayuda, pues es culpa de alguien más. Que no me echen la bolita. Ok. Bien. Esto va a parecer una línea de tiempo, pero pues no lo es necesariamente. Ahí les va. Ay, híjole. Nosotros comenzamos con las 7 iglesias. ¿Sí? 7 iglesias. Esto es capítulo 1. No, perdón. Capítulo 2. Lo cual es muy interesante también. Las 7 iglesias. Pero nosotros somos pretribulacionalistas. Es decir, que creemos que la segunda venida de Cristo Jesús es antes de la tribulación. Nosotros creemos que después del capítulo 3 es el rapto de la iglesia o el arrebatamiento. ¿Sí? Arrebatamiento. ¿Okay? Arrebatamiento. Sí, tengo un niño de kinder. Ok, 7 iglesias, 2 y 3. Ok. Cuando termina esto, capítulos 2 y 3, inicia la sección en el capítulo 6. En el capítulo 6 de Apocalipsis comienzan lo que son los 7 sellos, ¿sí? Del libro. El libro se menciona por primera vez en el cielo al final del capítulo 5. Entonces, cuando termina el capítulo 5, hablando su primera referencia al libro, que ese libro es dado a nuestro Señor Jesucristo en el cielo por Dios Padre, Él comienza a quitar los sellos, ¿va? Abre los sellos de ese libro, vamos a estudiar del libro y todo eso. Pero cuando empiezan los sellos, empieza el primer sello, el segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto sello, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto sello, y acá está el séptimo. Hay una pausa entre el sexto y séptimo sello. Ahorita vamos a hablar de esas pausas. Ocurre algo, podemos decir un intermedio, como en las películas de antes, había un intermedio. Esto es un intermedio. Entre el sexto y séptimo sello hay un intermedio. Después, tengo, con el séptimo sello, se abre la primer trompeta. Entonces tenemos trompetas en esta segunda sección. 7 sellos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sellos. Interludio. Séptima trompeta. Séptimo sello. Y con el séptimo sello inicia la primera trompeta. Entonces tengo primera trompeta, segunda trompeta, tercera trompeta, cuarta trompeta, quinta trompeta, sexta trompeta, otra pausa, otra interludio, y termino con la séptima trompeta. La séptima trompeta da inicio a la primer copa y empieza la segunda copa, la tercera copa, la cuarta copa, la quinta copa, la sexta copa, séptima copa, séptima copa, y obviamente otro intermedio o interludio aquí.
Esto, desde aquí hasta acá, son los 7 años de tribulación. ¿Ok? Estos son los 7 años de tribulación distribuidos en este mapa. Desde aquí del rapto de la iglesia, empezando con los 7 sellos, hasta la 7ª copa. Entonces, otra vez, este es el mapa. Inician con los 7 sellos en el capítulo 6. Primer sello, segundo sello, tercer sello, cuarto sello, quinto sello, sexto sello, interludio, 7º sello. Con el 7º sello se inicia la primera trompeta. Primer trompeta, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta trompeta. Interludio, 7ª trompeta y comienza copa. Primera copa, segunda copa, tercera, cuarta, quinta, sexta. Intermedio, 7ª copa y termina aquí los 7 años de tribulación. Por lo tanto, este esquema abarca capítulos 6 al 20. Los 7 años de tribulación aquí. Ahora, vamos a regresar acá. Bien. Ahora, ¿qué significan estos números? 1, 2, 3, 4, 5 sellos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 trompetas y copas. Bueno, cada uno de estos es un juicio de Dios. Cada uno de estos es un juicio de Dios. Entonces vamos a empezar. Todos conocen los 4 jinetes del Apocalipsis. Esos aparecen aquí. ¿Okay? Esos inician aquí. Y ok. Primero tenemos el jinete sobre el caballo blanco. Ese es el primer sello. El segundo sello es el jinete en el caballo bermejo, es decir, el rojo. El tercer sello es el caballo negro, o el jinete del caballo negro. El cuarto sello, obviamente, el único que faltaba, el caballo amarillo. Todo esto viene en capítulo 6 de Apocalipsis, ¿sí? Entonces, con cada sello va saliendo uno. Ahora, el que sale, el jinete del caballo blanco, ¿quién es? El anticristo. ¿Ok? Y los otros traen diferentes plagas o cosas a la tierra, ¿sí? Traen muerte, traen peste y traen hambre. ¿Ok? Bien. El negro, bueno, ahorita lo tendría que buscar, posible lo tengo ahorita en la cabeza. El amarillo, el negro ahorita los vemos. Ahorita los vemos. El quinto sello viene siendo los santos de la tribulación que han muerto, ¿sí? Piden justicia, ¿sí? Santos de la tribulación piden justicia, ¿sí? Ellos dicen: ¿hasta cuándo, Señor, vas a vengar nuestra sangre de los que han muerto hasta este punto? El sexto sello viene siendo el muy famoso terremoto. Muy famoso terremoto viene siendo el sexto sello, y también meteoritos. Ok. El séptimo sello. Oh, sí, no estoy. El séptimo sello habla de naciones enojadas. ¿Okay? Después vamos a tocar ese punto. Naciones enojadas. Naciones enojadas. Entonces, con el séptimo, los 7 sellos: caballo blanco, el bermejo, el negro, el amarillo, piden justicia, el terremoto, el meteorito y las naciones enojadas. ¿Okay? Ahora vamos a observar en las trompetas. Cuando lleguemos a las trompetas, estamos hablando de los capítulos 7 y 8, me parece. A ver.
No. 8 y 9, perdón. Bueno, así lo vamos a ver. Capítulos 8 y 9. Esto viene siendo las trompetas. Es lo que abarca. Entonces, capítulo 6, los sellos. Capítulo 8 y 9, las trompetas. Ahora, la sección de las trompetas, fíjense, son idénticas casi a la sección de las copas. Ahorita lo vamos a ver. Casi idéntico. Con las trompetas se abre un juicio contra la tierra, contra el mar, contra los ríos, contra el sol, la luna y las estrellas. A ver, 1, 2, 3, 4. El 5 es oscuridad. Y el 6 es el ejército de Éufrates. Éufrates, ejército. ¿Sí? Observen, con las trompetas del capítulo 8 y 9 se ve, primera trompeta, juicio contra la tierra; segunda, juicio contra el mar, contra los ríos, contra el sol, luna y las estrellas, con la oscuridad y Éufrates. Ahora les mencioné que es casi idéntico con el de las copas. Vamos a ver el de las copas. Cuidado con el vaso. Cuidado con el vaso, muy bien. Ok, casi no hay espacio, pero la primera copa es la ira de Dios sobre la tierra, idéntico a este. La segunda copa es la ira de Dios sobre el mar, idéntico al de la trompeta. El tercero, igual, es hacia los ríos, igual que en la trompeta. La cuarta, de la ira de Dios en contra del sol. Acá es sol, luna y estrellas. Entonces sí hay una diferencia ahí. Después, en la quinta, oscuridad, igual que en la trompeta, oscuridad. En la sexta es Éufrates también, pero reyes. Éufrates, reyes, mientras que aquí es Éufrates, ejército. Entonces es casi idéntico. Y por último, el séptimo, acá teníamos naciones enojadas. El séptimo aquí es naciones caídas. Es decir, el juicio final. Las naciones bajo juicio. Todo se acabó. Otra vez, para no olvidar. Esto es aparte, que incluye 2 y 3. Ahora, 4 y 5, capítulos 4 y 5, es una escena en el cielo. Dios, Cristo en el cielo. 2, 3, 4 y 5 en el cielo. Capítulo 6 es ahora aquí en la tierra. Lo que va a acontecer aquí en la tierra durante los 7 años de tribulación. Empieza con los sellos. Copa 1, caballo blanco, el anticristo. Perdón, sello 1. Sello 2, el caballo bermejo. Sello 3, el negro. Sello 4, amarillo. Sello 5, sello 6, sello 7. Inician las trompetas. Juicio contra tierra, mar, ríos, sol, luna, estrella, oscuridad y Éufrates y el ejército en Éufrates. Después, el séptimo, inicia la copa 1, 2, 3, 4, 5, 6, idénticas a estas otras, y finalmente el juicio final. Espero no haberlos mareado. Casi, dice el hermano. Bien. Ahora, nos falta hablar de una última cosa, y aquí la vamos a dejar, porque si no, aquí vamos a estar toda la noche. Recuerden que yo les dije que había un interludio entre el sexto y séptimo de cada uno. De aquí a aquí, del sexto al séptimo, hay un interludio, que es ese espacio. Del sexto al séptimo aquí, un interludio. Y del sexto al séptimo, un interludio. Vamos a hablar de esos interludios. Bien.
Si ustedes observan, tenemos aquí capítulo 6, los 7 sellos. Y después tenemos capítulos 8 y 9. ¿Qué pasó con el 7? Tenemos 6, 8 y 9. El 7, el capítulo 7 cae aquí, en este interludio. ¿Okay? ¿Y de qué habla el capítulo 7? Inmediatamente nosotros vemos que el interludio habla de, no, está bien hermano, habla de los 144,000 sellados. Y ahí es donde se atoran los testigos de Jehová. Llegan ahí y ya no entendieron. Ok, entonces esto es capítulo 7, que es un interludio entre la sexta y séptimo sello. Después vamos a ver el siguiente interludio. El siguiente interludio, entonces ahora tenemos... las copas empiezan en el capítulo 16, por cierto. Capítulo 16. Okay. Entonces nosotros tenemos trompetas en capítulos 8 y 9. El interludio que está aquí habla de Jerusalén en la tribulación. Esto abarca, si este es 8 y 9, entonces este abarca 10 y 11 y 12 realmente. ¿Okay? Aunque del 12, recuerden, ya es la repetición. ¿Va? Porque les recuerdo que del 6 al 11 es los 7 años, y del 12 al 20 es lo mismo, 7 años, pero repetidos. Entonces en el 12 ya empieza la repetición. Entonces 10, 11 y 12 realmente hablan de Jerusalén en el tiempo de la tribulación, que es este interludio. Después tenemos capítulo 16, que entran las copas, y el interludio que aparece aquí, a ver cuál es. El interludio que aparece aquí son los capítulos 17 y 18, que tiene que ver con la ira de Dios sobre Babilonia. ¿Okay? Babilonia. Entonces, los intermedios que tenemos, de hecho hay un cuarto intermedio, así todo amontonado entre todo esto. Lo vamos a después. Pero hay 4 intermedios. Tenemos un intermedio aquí, antes de este, tenemos otro intermedio, que no lo marqué, el de Jerusalén en la tribulación, y al final, la caída de Babilonia, o el juicio de Babilonia, sería capítulos 17 y 18, el tercer interludio. ¿Okay? Entonces, donde la mayoría de la gente se atora, precisamente es en los interludios. La gente no entiende el interludio de los 144,000 entre el sexta y séptima sello. La gente no entiende Jerusalén en la tribulación tampoco, entre los capítulos 10 y 11 y 12, que viene siendo entre el sexto y séptima trompeta. Y no entienden ciertamente la ira de Dios sobre Babilonia entre sexto y séptima copa. Esto es lo que más atora a la gente, son esos interludios. Y poco a poco los vamos a ir desglosando, los vamos a ir viendo. Pero esto es un mapa rápido del desarrollo de ese segundo grupo de versículos. Recuerden, el primer grupo de versículos es Cristo en su trono celestial, capítulos 1 al 5. El segundo grupo es esto que acabamos de ver, que viene siendo del capítulo 6 al capítulo 20. Esa es la sección de los 7 años de tribulación. Y ahí podemos ver a Cristo Jesús al final de los 7 años, enjuiciando y sentado en el trono terrenal. Y el tercer grupo, que viene siendo capítulos 21 y 22, son la sección de cielo nuevo y tierra nueva. Esta sección entonces es Cristo Jesús en su trono en la nueva creación. Entonces espero que le hayan comprendido a este mapa, porque terminó todo
aplastado. Pero lo que vamos a terminar haciendo esta semana, voy a hacer un mapa un poco mejor diseñado, se los voy a traer impresos, los vamos a ver aquí, le vamos a dar un repaso a lo que vimos hoy y le vamos a agregar un poquito más. Esto es tan solo la introducción al libro de Apocalipsis para que no se pierdan, para que no digan, es tan difícil el libro y no lo comprendo. Recuerden, el libro es una revelación. Puedes entenderlo porque ya está revelado. Y como dice Apocalipsis 22:10, no es un libro sellado. No selles las palabras de este libro. Podemos aprenderlo, lo vamos a aprender, no va a ser tan difícil, pero necesitamos entender cómo está estructurado. Entonces le vamos a dar vueltas y vueltas y vueltas a estos pequeños mapas a lo largo de mucho tiempo, hasta que comprendamos cómo está estructurado el libro de Apocalipsis. Lo siguiente que vamos a ver la semana que entra, aparte del repaso, vamos a estudiar, como les mencioné, más acerca de Cristo. Les digo, la gente se obsesiona por las cosas en Apocalipsis y dejan de ver a Cristo en el libro. Por lo tanto, vamos a tener una extensión de eso la semana que entra. Vamos a hablar un poco más de Cristo dentro del libro de Apocalipsis para que no perdamos visión de Él. ¿Okay? Y también, por último, si alcanzamos a explicar un poco acerca de las 7 iglesias de los capítulos 2 y 3, lo vamos a llevar a cabo. ¿Okay? Bien, entonces espero que esto haya sido de bendición para ustedes y que nuestro pequeño mapa todo feo haya sido de edificación. Si tienen preguntas, por favor, no duden en hacérmelas. Vamos a terminar en una oración. Señor Padre, le damos gracias por todo lo que nos ha dado. Señor, le pedimos que podamos comprender esto y que sea sencillo, que los hermanos y los que están viendo por medio de los medios de las redes sociales comprendan, Señor, que realmente el libro de Apocalipsis no es tan difícil de comprender si tenemos el mapa gráfico y entendemos cómo es que está estructurado este precioso libro. Damos gracias por todo lo que nos ha dado, Señor, en nombre de su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén.